capítulo 1, vamos a leer la palabra de Dios, el verso 27 y el verso 28. Quiero agradecer la oportunidad a Dios que me da de servirle. Bueno, quisiéramos escuchar el servicio, la prédica en Paviamento, pero todavía falta un poquito, pero ahí voy. Vamos a aprender en esta mañana, todos los que están aquí, somos familia, amén, somos una familia, tenemos hijos, algunos de los que están aquí, algunos pueden estar solteros, pero van a aprender para cuando tengan sus familias, así que este mensaje es para usted, ¿sí? No empiece a mirar hacia el lado, no empiece a decir, vea, no vino el hermano, este mensaje era para el hermano o para la hermana que no vino, no, este mensaje es para usted que está aquí en esta mañana, amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, el verso 27 y el verso 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra, ¿qué dice? Los creó. Y luego dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, la familia, un diseño exclusivo de Dios, es el tema para esta mañana. La familia, un diseño exclusivo de Dios. Quiero que vayamos mirando en esta mañana, he traído unas diapositivas para ustedes, allí están, el título, la familia, un diseño exclusivo de Dios. Y estaba buscando algunas cosas que me pudieran ayudar como a ilustrar un poco lo que es un diseño. Y dentro de los diseños, pero no cualquier diseño, ¿verdad? Un diseño exclusivo. Y hay muchas cosas fascinantes que uno puede encontrar que tienen una exclusividad. Y estaba mirando una flota, dice una flota de Boeing, dice que un fabricante estadounidense se encuentra con un lanzamiento de un avión exclusivo, dice, jamás creado y pensado para vuelos de negocios. Vamos a mirar un poquito esta diapositiva. Si ustedes pueden ver ahí, esa es la, no leo bien desde lejos. Esa es la oficina dentro del avión, o sea que está muy acomodada, está bien pensada, está allí bien organizada. Dice que se calcula que su precio en fabricación de este avión que tiene esta oficina por dentro, y miremos la suite, vamos a mirar la suite, ahí está la suite en el avión. Entonces, este avión es para la comodidad de los hombres de negocio, dice que su fabricación ronda entre los 300 millones de euros, además de la alta suma que supone haber diseñado su interior, pensado en milímetros, dice, fue pensado al milímetro por milímetro, ya que cuenta con todas las comodidades para que el trayecto sea lo más lujoso posible. Dice, entre sus prestaciones técnicas más impresionantes está la de poder realizar los vuelos más largos del mundo, sin necesidad de hacer escala en ningún país intermedio. Además, desde la empresa informan que contará con ventanas más grandes, una cabina más amplia, nueva iluminación y mejora en la estructura. Quiere decir que este avión, que parece como un cuarto bien diseñado, es para solamente viajeros de negocios, para que vayan en comodidad, para que no tengan ese estrés durante el viaje, no se sientan incómodos, para que todo vaya bien acomodado. Pero lo más importante es que es algo exclusivo, algo que fue diseñado exclusivamente para ese tipo de necesidad. Y hablando de la familia como ese diseño de Dios, pero no cualquier diseño, gracias, sino un diseño exclusivo de Dios. Quiero que vayamos mirando un poco ese tema de la familia, la familia que usted tiene y la familia que yo tengo. Vamos a pensar que ese viaje que los hombres que van de viaje en negocios quieren ir en una comodidad, quieren ir tranquilos, con una buena oficina, donde puedan hacer sus negocios, con una buena cama, un buen servicio de baño, sin mucha turbulencia, para todo bien acomodadito.
Hermanos, nosotros somos una familia que cuando decidimos formar ese hogar, esa familia, comenzamos un viaje. Amén. Pero va a depender mucho de nosotros, que nosotros vayamos en ese viaje cómodamente, ¿sí? Eso va a depender de nosotros, porque el diseñador de ese avión lo diseñó completico, hizo todo bien planeado, cada milímetro, para que la persona que va dentro de ese avión tenga todas las comodidades. Nosotros tenemos un diseñador exclusivo. El diseñador de nuestra familia se llama Cristo. Nuestro Dios diseñó la familia y la diseñó con un diseño exclusivo. Y si nosotros aprendemos a vivir, a irnos en ese vuelo, tenemos todas las comodidades porque Dios nos las entregó. Y vamos a mirar cómo está ese diseño en esta mañana, para que usted pueda comprender que usted puede viajar en ese vuelo cómodamente. Amén. Miramos entonces que hay diseños exclusivos, dice, como automóviles, vestidos, casas, pinturas, joyas. Hay diferentes tipos de diseños exclusivos, pero en esta mañana voy a hablar de el diseño exclusivo, que es el diseño de la familia. La familia, dice que la Biblia dice que después de que fue creado el mundo, si usted ha leído el Génesis capítulo 1, creo que todos lo han leído, donde el Señor nos comienza a hablar que Él comenzó a crear todo, separó la luz de las tinieblas, porque es un diseñador perfecto, el Dios que nosotros tenemos, y comenzó a poner cada cosa en su lugar, a separar las aguas de las aguas. El Señor comenzó a ordenar todas las cosas, y dice que en el día sexto el Señor hizo al hombre y a la mujer. Aquí comienza el diseño nuestro. Preparó todo el ambiente, todo lo que ustedes ven en ese avión, tal vez diseñado para ese viajero, pero el Señor diseñó todo para nosotros. El sol, la luna, las estrellas, para que las miremos, para que nos ilumine, para que nos caliente. Diseñó todo de una manera perfecta. Y el día sexto dice que el Señor diseñó al hombre y a la mujer. Dice, y los bendijo Dios y les dio un mandato. Después de que lo tomó y formó al hombre y formó a la mujer del hombre, la sacó del varón. Y dice que luego de todo eso el Señor los puso allí para que disfrutaran de la bella creación que era para ellos. Y no solamente para ellos, sino para las generaciones también venideras. Así que de esa manera Dios instaura la primera y más importante y exclusiva institución llamada familia. Amén. Amén. Entonces entendamos desde allí que nosotros tenemos primero un diseñador exclusivo. Amén. Todo lo tiene bajo control. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí tenemos a un diseñador que tiene todo bajo control, que sabe los pensamientos que tiene para nosotros, para la familia. Y dice que cuando el Señor estaba creando al hombre y a la mujer y terminó en el capítulo 1, el versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No solamente vio que lo que hizo era bueno, sino que dice que era bueno en gran manera. Así que mi hermano, partamos de esa base. El hogar, la familia lo instituyó el Señor. Que nosotros en el camino queremos ir cambiando las cosas, pero el diseño fue así. El diseño de Dios. Y dice que lo hizo y lo hizo bueno y lo vio bueno en gran manera. Vamos a mirar ese diseño que Dios hizo, partiendo de que entendemos que el diseñador lo hizo perfecto todo y que vio que era bueno y bueno en gran manera. Vamos a mirar un poco cómo ha sido ese diseño. Vamos a mirar desde lo biológico. Entonces, ahí dice, diseño exclusivo desde algunas áreas. Vamos a mirar tres. Desde lo biológico, desde lo emocional y desde lo espiritual. Amén. Todos somos aquí, tenemos parte biológica, ¿sí o no? ¿Cierto? Tenemos nuestros órganos, todo está correcto. Pero también la parte emocional, también sentimos, nos reímos, lloramos, tenemos la parte emocional. Pero también está nuestra parte espiritual. Amén. Entonces vamos a empezar un poquito con la parte biológica. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno.
No se lee la otra parte de allá. Bueno, ahí vamos a mirar, ahí ¿qué estamos viendo? Acá está. Ya. Dice, la familia, exclusividad en lo biológico. Cuando hablamos de lo biológico, estamos hablando entonces de la procreación, ¿sí? El Señor tuvo un diseño allí desde lo biológico, la procreación. El milagro de dar vida. Si ustedes miran cómo fue ese diseño, dice, Dios permitió al hombre y a la mujer que participaran de ese milagro. Porque alguien dijo que en el principio Dios creó a Adán y a Eva de forma milagrosa, ¿cierto? Eso fue un milagro, que usted y yo saliéramos, que el Señor nos formara. Usted es un milagro. Cuando usted se mire, mírese como un milagro de Dios. No se vea, no se menosprecie a usted mismo. Usted es un milagro de Dios. Amén. Pero no solamente usted entender que usted es un milagro de Dios, sino que Dios le dio a usted un privilegio todavía más grande. Desde lo biológico, usted es parte de ese milagro, porque usted en esa procreación puede dar vida. Amén. Así que sus hijos son un milagro de Dios. Sus hijos son una bendición de Dios. Sus hijos son un regalo de Dios. Yo no sé cuántos lo creen. Yo creo que mis hijos son un regalo de Dios. Amén. Así que Dios entonces se ideó este sistema bello llamado procreación por la intervención de la pareja, del hombre y la mujer, y Dios desde el inicio pensó en ese diseño a partir de esa procreación. Él pudo haber dicho, no, pues ya creé al hombre y a la mujer, entonces voy a crear un lote de hijos, ¿cierto? Voy a crear aquí un montón de hijos. O que salgan los hijos de un laboratorio. No, el Señor puso correctamente en el diseño el varón y la hembra. Así dice la Biblia, hombre y mujer. Y esa unión, de esa procreación sale el milagro de la vida llamado hijos. Amén. Entonces aquí no podemos cambiar el diseño. Hay quienes hoy en día en nuestra sociedad quiere cambiar el diseño de la familia, ¿verdad? Pero nunca lo van a poder superar, nunca van a poder hacerlo. Aquí dice, muchas personas tratan de cambiar ese diseño y de enseñarnos otros modelos de familia, pero Dios estableció ese modelo compuesto por hombre y mujer. Y como el resultado de esa unión es donde llegan los hijos. Así que puede ser que en algunas ocasiones se vea afectada esa familia porque el papá se fue o la mamá o se murió y quedan mamá e hijos solamente, pero son familia. O si queda el hijo y el papá son familia porque de pronto alguna circunstancia, pero sí tuvo que haber una relación de hombre y mujer, ¿sí? No es hombre con hombre, no es mujer con mujer, no. La Biblia nos enseña un diseño biológicamente varón y hembra. Amén. Así que es importante que entendamos eso. ¿Por qué el varón y la hembra? Dice la palabra que Dios dice en el libro de Génesis 2:18 que cuando el Señor creó al hombre y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué? Ayuda idónea. Le haré ayuda idónea para él. Dios vio una necesidad en el hombre. Por eso hablamos de lo biológico. El hombre tiene una necesidad biológica. Y vio Dios, porque Dios es un diseñador perfecto. Amén. Sabe que nuestra familia es exclusiva y por eso nos dio una exclusividad. Si miramos la siguiente diapositiva, vemos que Dios, al ver que el hombre no era bueno que estuviera solo, dijo, le haré esa ayuda idónea, porque vio esa necesidad del hombre. Miremos la segunda diapositiva. Ahí. En esa. Bueno, no nos están ayudando mucho las diapositivas, pero ahí estamos viendo el hombre y la mujer como un complemento. Somos dos fichas importantes, ¿cierto? Si ustedes analizan, hay una ficha que recibe y hay una ficha que da, ¿cierto? Pero ellas dos se complementan. El hombre y la mujer han sido, dice, varón y hembra los creó. Los cuerpos del uno y del otro en la pareja, aunque son diferentes, allí el cuerpo, el del lado derecho el varón y el del lado izquierdo la mujer, dice, se complementan, ¿sí? Hay el uno para el otro.
si nosotros entendemos desde lo biológico, fuimos diseñados de esa manera. Amén. Para que tengamos claro que no podemos permitir que la sociedad y el mundo de hoy en día nos venda una idea o un diseño diferente al diseño que Dios planeó para el ser humano. Amén. Eso desde la parte biológica, creo que no necesitamos entrar en profundidad, sabemos en la parte biológica que hay una necesidad del varón, que la mujer, dice la palabra, no solamente en la necesidad sexual, no, en todas las áreas, porque la mujer es un complemento de ese varón, no solamente en la área biológica, sino también en la parte sentimental, en la vida espiritual, en todas las áreas somos un complemento, el hombre y la mujer. Amén. Ahora vamos a mirar entonces desde el área emocional, desde esa parte emotiva que somos. La mujer, dice, Dios la diseñó para que ella fuera esa ayuda idónea. La familia no fue diseñada para vivir en guerra, escuchen, ni en contrariedades. Eso sucede, si ustedes miran en la parte de allá en esa diapositiva, hay dos personas que están tomando su café, bueno, su té, es un té, ¿cierto? Entonces, en el lado derecho encontramos un té ¿con qué? Con limón. Y en el otro lado, un té solito, ¿cierto? Tranquilo, no hay mucho. Resulta que en la parte emocional ustedes ya han escuchado mucho las enseñanzas acerca de conocernos a nosotros mismos, de saber de que la mujer en su cerebro pues tiene muchas características muy diferentes a la del hombre, que la mujer tiene más de esas emociones, es más sensible, más lloroncita, bueno, algunas, no todas, pero sí algunas son lloroncitas. Pero sí somos más sentimentales. Si a una mujer, si a un hombre van y le regalan, que también se le puede regalar una flor a un hombre, pero la mujer aprecia con más cariño esa flor, ¿verdad? Muchas mujeres en el hogar dicen, ay, pero es que no me dan ni una florecita. Y el varón dice, pero ¿para qué vamos a gastar la plata en esa flor? ¿Cierto? Es porque el hombre no es tan emotivo, no es tan emocional, pero la mujer sí lo es. Así que necesitamos saber de que aunque seamos diferentes, nos complementamos. Allí está esa mujer que le gusta tal vez tener ahí un poquito de más, un limoncito para que le dé otro sabor a su té. Pero el varón, yo quiero solamente el té, no veo problema, no necesito estar viendo ahí otro limoncito, no. Somos diferentes, pero nos complementamos, ¿sí? Entonces, entendamos que el diseño de Dios hay una diferencia emocional. La mujer ¿cómo es? La mujer es mejoradora, es reflectora, es trabajadora, es instructora, es sensible, pero vemos que el hombre es valiente, visionario, maestro, protector, proveedor. Cada uno desde su área tiene unas características especiales y lo hacen especial porque el diseño de Dios para nosotros fue así. Así que no podemos estar pensando, no, es que ella es mejor que yo o yo soy mejor que él. No, ¿cierto? O que yo soy mejor que ella. No. Nosotros debemos de entender que cada uno tenemos nuestras características en la parte biológica y en la parte emocional. Pero entender que ese diseño lo hizo Dios perfecto y somos así porque Dios sabía que nos íbamos a complementar. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos esa parte, que aunque tenemos diferencias en ese diseño, pero esa diferencia nos une de manera emocional. La Biblia es clara en decir en Efesios 5:21, vamos a leer un poquito lo que dice Efesios 5:21. Dice la palabra en Efesios 5:21. Someteos unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es ¿qué? Cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Aquí en este pasaje de la Biblia hay muchos que de pronto quisieran decir, no, es que yo no estoy de acuerdo, porque es que a mí sujetarme no es fácil. La sujeción, no. Muchas veces las mujeres, y ahora igualmente los varones, pero empezamos, digámoslo así, con las mujeres, no queremos someternos. Y digo yo acá porque nosotras, las mujeres, queremos decir o cambiar ese diseño. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué no? Es que a usted no le toca así o a usted no le toca. Siempre buscamos una excusa, ¿cierto? Es que su esposo no es como el mío, y queremos cambiar el diseño que Dios nos ha entregado. Dios no se equivoca. ¿Cuántos creen que Dios no se equivoca? Amén. Bueno, las que dicen, no, se quedan de calladitas como que todavía dicen, no, pero es que a mí, eso es porque le tocó a usted otro, a mí me tocó uno diferente. La Biblia no nos miente. El diseño de Dios fue así, dice, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Cuando nosotros entendemos que nos sometemos por amor, ambos, dice, los unos y los otros. No es que nosotros vamos a decir, es mi propia decisión. No, aquí dice, someteos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Nos cuesta. Por eso dejó el Señor esto en su palabra. Sujetaos como al Señor. Porque el marido es la cabeza. Aquí es importante que entendamos que la cabeza no es solamente porque Él es cabeza y tenemos que sujetarnos. Es que cuando el hombre sabe ser cabeza, la mujer y la familia se sujeta. Así que es importante que nosotros entendamos esto. Pero no porque la cabeza no lo haga correctamente, entonces yo no me sujeto, ¿cierto? No puede ser así, porque el diseño no fue así. Es que si mi cabeza está mal, entonces yo no hago caso. No, hermanas, la palabra del Señor me dice eso. Si la cabeza está mal, la cabeza tendrá que dar cuentas a Dios por su forma de actuar, por su forma de ser. Pero yo cumplo con ese diseño. Amén. Qué bueno que las hermanas entendieran en esta mañana que necesitamos cumplir con ese diseño. Que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Pero también el Señor les dice a los maridos, ¿cierto? Les habla ¿de qué? Del amor. Esa parte emocional que les estaba diciendo ahora. El hombre es más razón y la mujer es más emoción. Ahí está viendo el corazón y el cerebro, ¿cierto? Entonces, el hombre es más razón. Y en esa razón, el hombre solicita, quiere, anhela, desea que la mujer cumpla con ese diseño de esa sujeción por amor, de ese sometimiento por amor. Amén. Pero del otro lado, la mujer también está esperando que ese varón cumpla con ese amor, con ese cuidado, con esa protección que ella está esperando. Amén. Así que Dios no se equivoca en ese diseño. El Señor nos da estas indicaciones. Dice, el diseñador le dijo al hombre, trátala como a vaso. ¿Cómo? Como a vaso más frágil, porque hay vasos frágiles, pero dice a vaso más frágil. Así que varones que están en esta mañana, la palabra le dice, hey, recuerda que ustedes dos son una sola carne, que si somos una sola carne nos va a doler lo del uno o del otro, ¿cierto? Si yo trato mal a mi esposa, a mí me debe de doler que yo trato mal a mi esposa. Si yo tengo malas palabras para con ella, si le digo cosas hirientes, si le digo que no sirves para nada o que no me gustas o que las palabras que puedan salir de nuestro corazón hieren a esa persona. Y si esa persona y yo somos una sola carne, me tiene que doler a mí también.
Amén. Si yo también hago el mal o maltrato a mi esposo, o le digo, o no le hago las cosas, o no le digo las cosas que él también necesita escuchar de esa sujeción, también estoy hiriendo a mi propia carne, porque somos una sola carne. El Señor le dice, el diseñador le dijo a él, que ella es vaso, que la trate como vaso más frágil, pero que a ella le dice el hombre la cabeza, que lo respete. Amén. Entonces, los dos necesitamos entender nuestra posición. Ser cabeza no significa privilegio, significa responsabilidad, varones. Amén. Es responsable la cabeza, porque a veces la cabeza necesita ubicarse bien, ¿cierto? Porque a veces la cabeza se pueden desubicar. Ser cabeza significa ser responsable de las necesidades físicas de la familia, cuando necesita la ropa, cuando necesita el zapato, cuando necesita los utensilios, los útiles de los hijos. Es una responsabilidad ser cabeza. Amén, varones. Es una responsabilidad no solamente en la parte física, sino que la palabra del Señor en 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que cuando ese hombre se le entrega esa responsabilidad a él es para que la cumpla. Pero hay muchos varones que entregan esa responsabilidad a la mujer y entonces la mujer le pierde el respeto a su marido porque ya se desobligó, porque ya no es cabeza. Entonces sus hijos comienzan a imitarla y hacen lo mismo. Y entonces, al no cumplir con esas responsabilidades, pues entonces pierde el respeto de su familia. Así que varones, ustedes, así como la mujer debe en esa sujeción someterse a la cabeza, al varón, pero el varón recuerde que usted es cabeza no por un privilegio, sino por una responsabilidad. Así que hay que cumplir esa responsabilidad en lo físico, esa responsabilidad en la salud espiritual de su familia. La palabra del Señor nos muestra en Génesis, el capítulo 3, el verso 9 al verso 12, cuando el Señor llamó a Adán allá en el huerto del Edén, dice, vamos a leerla lo que dice en el verso 9, esa responsabilidad del varón, capítulo 3, verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre le respondió, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comiences. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí estamos viendo que el Señor llama al hombre, llama a Adán, primero que todo a la responsabilidad tuya. ¿Cuál es? Dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Venga, deme cuentas aquí, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasó con lo que yo te dije? Entonces aquí el varón, ¿qué hizo? Pues le echo la culpa a la mujer que me diste. Pero aquí vemos que la responsabilidad de la vida espiritual era de Adán. Amén. Así que varones, esa responsabilidad es de ustedes, de la responsabilidad de la vida y de la salud espiritual de su familia, la responsabilidad de sus hijos, la responsabilidad de que usted es el sacerdote en el hogar, usted es el que motiva, el que instruye, el que está diciéndole, buscando de la presencia de Dios como sacerdote. La mujer es esa maestra en casa que le enseña a sus hijos, pero el que está allí pendiente, responsable de la vida física, la vida espiritual y la vida de responsabilidad con los hijos es del Padre. Amén. Así que vamos mirando que tenemos responsabilidades y que tenemos privilegios en lo biológico, en lo emocional, pero también vamos a mirar en lo espiritual. Dice, del mismo modo como el pecado entró y estorbó la unidad de Adán y Eva, así nuestro pecado sigue siendo la gran barrera que entorpece la unidad matrimonial en el día de hoy. A veces la unidad matrimonial es destruida por el pecado del egoísmo, otras por el pecado del orgullo. Anoche escuchábamos a la hermana Débora diciéndonos
que el enemigo vino, sabemos que vino a matar, a hurtar y a destruir, y está destruyendo nuestros hogares con la rutina, con la falta del perdón, con el egoísmo, con el orgullo, con todo esto. Entonces esa unidad está siendo quebrada por ese pecado de amargura, de ingratitud, de terquedad, de ese vocabulario hiriente, de lado y lado, porque ahora en el diseño, en vez de nosotros tratar de viajar en ese diseño perfecto que Dios hizo de una manera adecuada, lo que estamos haciendo es viviendo de la peor manera. Pero nosotros como familias cristianas que hemos conocido a Dios, que conocemos este diseño, que queremos vivir bajo este diseño exclusivo, debemos comenzar a organizar las cosas que se están actuando mal, lo que nosotros no estamos haciendo bien. Esta mañana nosotros no estamos aquí solamente porque no teníamos más que hacer y dijimos vamos a ir al culto. Cuando usted vino a la iglesia, cuando usted entró por esa puerta, usted le dijo al Señor, háblame Señor hoy, yo necesito cambiar, yo necesito mejorar. Así que si usted en esta mañana, hermano y hermana, ve que necesita cambiar muchas de sus actitudes, muchas del comportamiento que estamos teniendo, necesitamos comenzar a decirle, Señor, yo quiero crecer espiritualmente con mi familia, con mi esposa, con mi pareja. Amén. Entonces, si usted antes tenía esa impaciencia, esa aspereza, esa crueldad, ese pecado que comenzó a entrar y que destruyó la unidad dentro de la pareja, entonces que usted el día de hoy le diga al Señor, Señor, ayúdame a entender mi responsabilidad, ayúdame a entender cuál es mi papel, cuál es ese diseño divino, exclusivo que tú tienes para mí, para mi esposo, para mi familia. Amén. Que le digamos al Señor de esta manera. La Biblia dice, ¿cómo andarán dos si no se pusieren de acuerdo? Amén. Necesitamos ponernos de acuerdo, ambos en la pareja. Necesitamos decirle al Señor que nos ayude a poder experimentar como esa unidad en Dios, para que ese matrimonio sea bendecido, para que ese hogar, esa pareja esa convivencia sea buena. Y para poder hacerlo necesitamos acudir ¿a quién? A Dios, a Cristo, a su palabra, a escudriñarla y aplicar esa palabra a nuestra vida. Cuando yo me paro aquí, hermanos, Dios me habla a mí primero. Y no es fácil, yo sé que no es fácil, yo sé que muchas, hablo desde el lado de las hermanas, no es fácil. El sometimiento no es fácil, la sujeción no es fácil. Yo pararme aquí y decir, es muy fácil. Sométanse, hermanas, no es fácil, pero es el diseño exclusivo de Dios para la mujer. Pero al hombre le dice, eres cabeza, eres el que dirige, eres el visionario, eres el líder. No le cedas tu liderazgo a la mujer, porque si cedes ese liderazgo a la mujer, entonces vamos a perder el diseño de Dios. Pero el ser esa cabeza, el ser ese liderazgo no es solamente para decir yo mando aquí, yo hago aquí. Yo sé que no es fácil, varones, tampoco es fácil para ustedes, pero el Señor les dice a ustedes también que ustedes traten a sus esposas con amor, que entiendan que ellas son sensibles, que ellas necesitan una palabra de cariño, que si usted la trata mal, ella no va a darle un buen trato a usted tampoco. Así que mis hermanos, yo quiero invitarles a que ustedes también le digan al Señor, Señor, en la vida espiritual, en la parte espiritual, necesitamos crecer juntos. Ayúdanos, Señor, a olvidar, a pedir perdón. Si nosotros en nuestro corazón albergamos todo ese enojo, rabia de lo que ha sucedido, entonces estamos formando unas barreras en la pareja. Ese diseño, ese viaje va a ser muy fastidioso. Créame que por la mejor cama que tengan en ese avión, el mejor baño, lo que sea, pero si nosotros no aprendemos a vivir bajo el diseño de Dios y cumplir ese diseño exclusivo de Dios como Dios quiere, ese viaje no va a ser nada bueno. Así que la invitación, mis hermanos, es para que le digamos al Señor que nos ayude a quitar esas barreras, a destruir esas paredes que nos dividen, a limpiarnos del pecado, a quebrar ese poder del pecado que reina en nosotros, que cada día que esta carne no se quiere doblegar, a decirle, Señor, sí, libérame, Señor, porque yo entiendo que hago cosas que no debo hacer. Y que le digamos al Señor y crezcamos en esa vida espiritual, le digamos, Señor, dame de tu fruto, ese fruto del Espíritu Santo.
¿Cuál es ese fruto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Si nosotros entendemos ese fruto del Espíritu Santo, cuando nosotros empecemos a aplicar esos, ojalá usted despacio diga, sí, Señor, el amor, yo necesito más amor, necesito más gozo, Señor, para vivir en paz con mi familia, que necesito esa paciencia, que necesito ser benigna, tener bondad. Todo este fruto del Espíritu Santo que comience a reinar en nuestra vida. Esa parte espiritual necesitamos cultivarla los dos. Amén. Pero si algún hermano o alguna hermana está solo aquí, no tiene a su esposo o a su esposa, dirá, no, para mí es difícil, yo no voy a poder vivir bajo ese diseño porque mi esposa no quiere venir a la iglesia. Entonces ella estaba alejada de Dios y ¿cómo voy a crecer yo solo y ella no? Crezca usted. Si usted crece espiritualmente, si usted avanza, si usted entiende que ese diseño de Dios para usted, para su familia es importante y usted avanza, usted comenzará a hacer el cambio en su familia. Usted será ese motor en su familia. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No solamente el evangelio llega para la salvación del alma, sino también para el cambio de vida en familia, para que podamos vivir en paz, en armonía, en tranquilidad. Pero todo si nosotros aprendemos a vivir bajo el diseño de Dios. Amén. Y para ir finalizando, mirar el diseño de Dios como padres e hijos. Porque el Señor diseñó el varón y la hembra, los creó, los formó, los hizo, los puso en el huerto del Edén, les organizó todo ese hermoso lugar, todo para que vivieran felices. Y después dice, fructificaos, multiplicaos. Y vienen los hijos, viene esa parte nuestra de ayudar o tener parte de ese milagro de la familia. Y vienen nuestros hijos. Pero nosotros como padres de familia, como padres y madres, nosotros queremos ver a nuestros hijos felices, ¿verdad? Queremos ver a nuestros hijos seguros, capaces, hombres y mujeres de bien. Pero nosotros necesitamos reconocer que esa tarea no es fácil como padres. No es fácil con un muchacho, con una jovencita. Yo lo hablo desde mi experiencia, no es fácil porque cada uno tiene su mundo, cada uno tiene sus emociones, cada uno tiene su manera de ver la vida. Pero no es fácil para nosotros como padres, pero no es imposible si nosotros caminamos con el diseño que Dios ha dejado para nosotros como hogar. Si nosotros entendemos que es un arte, es una ciencia educar a nuestros hijos, es un proceso de aprendizaje, de crecimiento y avance. Padres perfectos, ideales, hijos, jóvenes, no lo hay. Porque todos somos imperfectos, pero que estamos en el camino de la perfección, estamos en el camino de la perfección. Créanme que si un padre de familia, si le está diciendo a usted, no vayas por aquí, no lo hagas acá, toma una mejor decisión, es porque nosotros, aunque seamos imperfectos, pero que queremos lo mejor para ustedes, que queremos un mejor futuro para ustedes, y si les ponemos un alto, no es porque queramos ser canzones, no es porque queramos ser aburridores con ustedes. Nosotros entendemos. Hay hijos que dicen, es que mi papá o es que mi mamá no, eso es porque es achapado allá a lo antiguo, o ya está viejito, o no ha vivido como yo he vivido, lo que yo quiero vivir. No es así. Nosotros como padres queremos lo mejor para ustedes. Y en ese rol de padres tenemos un rol de cuidadores. El Señor nos los entregó y dice, porque aquí herencia de Jehová, ¿qué? Son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Para nosotros ustedes son valiosos. Para nosotros ustedes tienen un gran valor, son una herencia que el Señor nos ha dejado, son un milagro que el Señor nos ha permitido ser parte de ese milagro. Queremos protegerles, queremos darles lo mejor, pero que ustedes también entiendan que nosotros nos equivocamos, sí, pero que queremos lo mejor para ustedes. Pero que los hijos también puedan entender que ustedes son como esas saetas en manos del valiente. Y nosotros queremos arrojarlos, tirarlos y dar en el blanco. Queremos que ustedes vayan lejos, que ustedes sean prosperados, que sean bendecidos, que tengan en su corazón
incrustada la palabra de Dios, porque si ustedes tienen incrustada la palabra de Dios, créame que les irá bien, todo les saldrá bien, porque cuando usted deja que el que lo diseñó a usted lo guíe, entonces su final, su meta, su proyecto será perfecto, porque tenemos al dueño de este diseño que es perfecto. Amén. La palabra le dice a los padres, que gobiernen bien sus casas, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo entonces podrá gobernar la iglesia de Dios? Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Padre de familia. Ahí vemos algunos de las familias que podemos encontrar. Bueno, están muy chiquiticas, pero no se ven allí algunas de esas responsabilidades que tienen los padres de enseñar, de ser cabeza, de exhortar, de ser proveedores, de ser cuidadores, que aprendamos a preparar a nuestros hijos en la vida espiritual. Hay responsabilidades, padres, que necesitamos cumplir. El Señor, al entregarnos esa herencia, no nos la dio para que nosotros la despilfarremos, para que nosotros hagamos con ellos lo que queramos. No, hay un Dios todopoderoso que nos los entregó como herencia para que nosotros los administremos bien. Amén. Así que, hermano, es su responsabilidad como padre. Y a los hijos también les dio sus responsabilidades y sus deberes. Aquí no es solamente demen, no, hay unos deberes también. Hijos, los hijos tienen un deber hacia los padres, dice, que ellos obedezcan a sus padres, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Y también, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Así que, hijos, yo quiero decirles también en esta mañana, en este diseño exclusivo llamado familia, Dios también les dejó a ustedes. No es fácil tampoco para ustedes, que van a decir, pero obedecer, pero es que hacer caso, yo sé que no es fácil, pero el Señor les dice a ustedes en ese diseño, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. El Señor tiene proyecto para todos. Él milimétricamente tuvo cuidado de cada uno de nosotros, de lo que nosotros debemos de cumplir. Así que yo quiero invitarles en esta mañana que nos ubiquemos en nuestros pies y que le digamos al Señor que nos ayude, que nosotros somos esa bendición de Dios, somos ese diseño de Dios para nuestra familia especial, y que nuestro viaje en familia será placentero en la medida en que nosotros cumplamos con esas indicaciones de ese diseño. Si en esta mañana usted tiene que decirle al Señor, Señor, yo muchas veces me he ido en contra de ese diseño, y podemos estarle echando culpas a nuestro cónyuge o decir, no, es que es él, no, es que es ella, y los hijos decir, ay, es que mis padres, o los padres decir, es que los hijos, y podemos estar siempre tirándonos el uno al otro. Pero si nosotros entendemos cuáles son esos deberes, cuáles son esos derechos, cuáles son esas responsabilidades como familia, entonces vamos a entender ese diseño, vamos a comprenderlo y vamos a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Nuestro viaje será placentero, ni lo vamos a sentir. Así que, mis hermanos, yo quiero invitarles que oremos. Si usted tiene